Domina el arte de responder sin perder poder. Déjame hacerte una pregunta directa. ¿Alguna vez te quedaste callado en medio de una discusión y horas después, mientras lavabas los platos o te duchabas, te vino a la mente la respuesta perfecta? Esa respuesta demoledora, clara, contundente, la que hubiera cerrado la boca de la otra persona y te hubiera hecho sentir fuerte. Pero llegó tarde, y te quedaste con esa sensación amarga en el pecho, esa mezcla de rabia y frustración. Porque perdiste. No perdiste la razón, perdiste el momento. Ahora bien, déjame decirte algo que tal vez nunca nadie te ha explicado. El problema no fue que no supiste qué decir. El problema es que creíste que necesitabas decir algo. Mira, vivimos en una cultura que nos entrena para ganar discusiones, para tener la última palabra, para demostrar que tenemos razón, que somos más listos, que no nos dejamos. Pero ganar una discusión y conservar tu poder interno son dos cosas completamente diferentes. Puedes destrozar verbalmente a alguien y salir sintiendo un vacío por dentro. Puedes ganar y perder respeto. Puedes callar a otro y traicionarte a ti mismo. Los estoicos lo sabían. Ellos no buscaban frases ingeniosas para humillar. No desarrollaban técnicas para destruir con palabras. Su enfoque era radicalmente distinto. Ellos construían una mente que no necesitaba defenderse de cada ataque. Una mente que sabía cuándo responder, cómo responder y cuándo simplemente no hacerlo. Y eso es exactamente lo que vas a aprender aquí. Este no es un video sobre qué decir para callar a otros. Es un video sobre cómo construir una mente que siempre sabe responder. Desde el lugar correcto, con el tono correcto, con la intención correcta. Porque responder bien no es un catálogo de frases. Es una forma de ser. Te voy a dar una promesa clara. Al final de este video, nunca volverás a sentirte débil en una conversación. No porque aprendas trucos verbales, sino porque habrás cambiado la forma en que percibes el conflicto. Vamos a trabajar con 5 principios profundos. Cada uno te va a desarmar creencias que te han debilitado toda tu vida. Y cada uno te va a dar herramientas reales, aplicables desde mañana mismo. Pero antes de entrar, necesito que entiendas algo fundamental. La persona que responde desde el impulso ya perdió. La persona que necesita demostrar algo ya está débil. La persona que habla para calmar su ego herido ya entregó su poder. Porque el verdadero poder no está en las palabras que dices. Está en la mente que decide si hablar o no. Y esa mente se entrena. Así que ponte cómodo. Esto va a cambiar la forma en que te relacionas con el conflicto. Para siempre. Vamos a empezar por el error. El error que comete el 95% de las personas cuando alguien les dice algo hiriente, provocador o desafiante. Responden mal, pero no porque sean tontos, sino porque responden desde el lugar equivocado. Déjame mostrarte los 3 gatillos emocionales que arruinan cualquier respuesta. Primero, el ego herido. Alguien te cuestiona, te critica, te desafía, y algo dentro de ti se activa. No es lógica, es puro instinto. Tu cerebro interpreta esas palabras como un ataque a tu identidad. Y cuando tu identidad se siente amenazada, la lógica se apaga. En ese momento, ya no estás respondiendo para comunicar. Estás respondiendo para defenderte, para restaurar tu imagen, para demostrar que no eres lo que el otro insinúa. Y ahí perdiste, porque ahora estás en modo reactivo. Y el que reacciona, no controla. Segundo, la necesidad de validación. Queremos que nos vean como inteligentes, como fuertes, como personas que no se dejan. Entonces hablamos para impresionar, para que el otro piense, este sí sabe. Para que los demás, si están mirando, digan que bien le respondió. Pero esa necesidad de aprobación externa te convierte en un actor, en alguien que interpreta un papel. Y cuando interpretas un papel, no tienes poder real. Tercero, la impulsividad emocional. Sientes rabia, frustración, indignación, y esa emoción te empuja a hablar. Rápido, fuerte, sin pensar, y lo que sale de tu boca no es una respuesta. Es un vómito emocional. Tal vez digas algo hiriente, tal vez algo de lo que te arrepentirás, tal vez algo que no era necesario, pero ya lo dijiste, y no puedes retroceder. Ahora bien, ¿qué decían los estoicos sobre esto? Decían algo muy simple, pero muy potente.
No todo ataque merece respuesta. Piensa en eso. No todo insulto. No toda provocación. No toda crítica. La mayoría de las cosas que te dicen no son verdad. Son proyecciones. Son frustraciones del otro. Son palabras vacías que solo tienen el poder que tú les des. Y si respondes a cada una, te vuelves esclavo de las palabras ajenas. Déjame darte un ejemplo real. Imagina que estás en una reunión familiar. Alguien hace un comentario sobre tu vida, sobre tus decisiones, sobre tu carrera, tu pareja, tu forma de ser. Sigues en ese trabajo. Cuando vas a hacer algo importante, sientes el golpe. El comentario te toca una inseguridad. Y tienes dos opciones. Opción A, responder desde el ego. Justificarte. Explicar por qué tu trabajo sí es importante. Enumerar logros. Defenderte. Opción B, responder desde el centro. Con calma. O simplemente no responder. ¿Cuál crees que te deja en una posición más fuerte? La A te pone en modo defensa. Estás explicando. Estás buscando aprobación. Le das poder al otro sobre tu paz. La B te mantiene en control. No necesitas validación. No te enganchas. Porque aquí está el principio clave. El que controla su reacción, controla la situación. No el que habla más fuerte. No el que tiene la frase más ingeniosa. El que controla su reacción. Y esa es la diferencia entre una mente estoica y una mente reactiva. La mente reactiva pregunta, ¿qué le digo para callarlo? La mente estoica pregunta, ¿merece esto mi energía? Y créeme, la mayoría de las veces no la merece, porque cuando respondes a todo, te vuelves predecible, manipulable, débil. Pero cuando eliges con precisión que merece tu atención y que no, te vuelves inaccesible. Y ahí empieza el verdadero poder. Así que antes de seguir, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cuántas veces has respondido solo porque sentiste que debías hacerlo? No porque fuera necesario, no porque importara, sino porque tu ego no soportó el silencio. Porque si quieres dominar el arte de responder, primero tienes que dominar el arte de no necesitar hacerlo. Eso es lo que vamos a construir ahora. Responder desde la calma intencional. Ahora entramos en el primer principio real, el que cambia todo. Responder desde la calma intencional. Y lo primero que necesito aclarar es esto. La calma no es silencio pasivo. No es quedarte callado porque tienes miedo. No es evitar el conflicto porque no sabes qué decir. No es tragarte las palabras y sentir cómo te hierve la sangre por dentro. Eso no es calma. Eso es represión. La calma intencional es otra cosa. Es una decisión consciente. Es saber que puedes hablar, pero eliges esperar. Es tener la respuesta en la punta de la lengua y no soltarla hasta que estés seguro de que es la correcta. Porque una respuesta poderosa tiene tres características claras. Es lenta, no sale disparada, no brota del impulso, viene después de una pausa, después de un respiro, después de que la emoción se calmó y la razón tomó el mando. Cuando respondes lento, le dices al otro, no tengo prisa, no me alteras, puedo pensar antes de hablar. Y eso, en sí mismo, es una demostración de poder. Es breve, no necesitas explicar, no necesitas justificar, no necesitas llenar el silencio con palabras nerviosas. Dices lo justo, lo esencial, y te detienes, porque cuando hablas de más, te debilitas, das información innecesaria, abres flancos, te vuelves vulnerable. Pero cuando hablas poco y con precisión, obligas al otro a leer entre líneas. Y eso te da ventaja. Es segura. No hay duda en tu tono. No hay vacilación. No estás probando ver si funciona. Sabes lo que dices. Crees en lo que dices. Y eso se siente. Ahora bien, ¿cómo se ve esto en la práctica? Déjame darte ejemplos concretos. Imagina que alguien te dice, tú nunca cambias. Siempre eres el mismo. Respuesta reactiva. ¿Cómo que nunca cambio? Claro que he cambiado. ¿No te acuerdas de cuándo? Ya perdiste. Estás explicándote. Estás justificándote. Respuesta desde la calma. Pausa. 2 segundos. Respiras. Y dices. Interesante que lo veas así. Punto. Nada más. No atacas. No te defiendes. No te enganchas. Esa frase desarma. Porque no le das al otro nada con que seguir peleando. No hay gancho emocional. No hay drama. Solo calma. Otro ejemplo.
Alguien te critica en público. Dice algo hiriente delante de otros. No sé cómo todavía no has aprendido a hacer eso bien. Respuesta reactiva. ¿Perdón? ¿Tú crees que lo haces mejor? Ya caíste en la trampa. Ahora es una guerra de egos. Respuesta desde la calma. Pausa. Contacto visual. Y dices, agradezco tu perspectiva. Y sigues adelante. No te inmutaste. No te alteraste. No diste el espectáculo que el otro esperaba. Y eso es devastador para quien buscaba provocarte. Porque la calma intencional tiene un efecto psicológico brutal. Deja al otro sin combustible emocional. Si no reaccionas con rabia, con defensa, con nerviosismo, no hay conflicto. No hay intercambio emocional. No hay victoria posible para quien te atacó. Solo queda tu serenidad. Y eso es insoportable para quien busca desestabilizarte. Ahora, esto requiere entrenamiento. No es algo que sale natural, porque tu cerebro está cableado para reaccionar rápido, para defenderte, para atacar cuando te atacan. Pero ese cableado se puede reconfigurar. Y aquí va el ejercicio mental que necesitas practicar. Ejercicio, la pausa de 3 segundos. A partir de hoy, cada vez que alguien te diga algo provocador, hiriente o desafiante, espera 3 segundos antes de responder. 3 segundos completos. En esos 3 segundos, haz esto. Primero, identifica la emoción. ¿Qué sientes? ¿Rabia? ¿Vergüenza? ¿Frustración? Solo nómbrala internamente. Segundo, respira hondo una vez. Llena los pulmones. Suelta el aire despacio. Tercero, pregúntate, ¿esto merece mi energía? Y solo después de esos 3 segundos, hablas. O no hablas. Pero lo importante es que ahora no estás reaccionando. Estás eligiendo. Y esa elección consciente es la diferencia entre un esclavo emocional y un ser libre. Porque mira, el mundo está lleno de gente que quiere sacarte de balance, que quiere verte explotar, que quiere confirmar que eres débil, que eres reactivo, que no tienes control. Y cada vez que respondes desde el impulso, les das la razón. Pero cuando respondes desde la calma, los desarmas. Así que practica esto, todos los días, en conversaciones pequeñas, en momentos irrelevantes, hasta que se vuelva natural. Porque cuando llegue el momento importante, cuando alguien te ataque de verdad, no vas a pensar en la técnica. Simplemente vas a ser calmado. Y eso, amigo mío, es poder real. Desarmar sin atacar. Pasamos al segundo principio. Y este es uno de los más contraintuitivos, pero también uno de los más poderosos. Desarmar sin atacar. Porque la mayoría de las personas cree que para ganar un enfrentamiento verbal, tienes que devolver el golpe, tienes que contraatacar, tienes que demostrar que tú también puedes herir. Pero esa es la mentalidad de un guerrero amateur. Un guerrero verdadero no necesita herir para ganar, solo necesita quitarle las armas al oponente. Y en una discusión, ¿cuál es el arma? Tu reacción emocional. Cuando te enojas, cuando le justificas, cuando atacas de vuelta, le das munición al otro. Le das material para seguir. Le das energía al conflicto. Pero cuando desarmas sin atacar, el conflicto se desinfla. ¿Cómo se hace eso? Con 3 técnicas muy específicas. Técnica 1. La aceptación parcial. Esto es brillante. Y la mayoría nunca lo usa. Consiste en tomar una parte de lo que el otro dijo y aceptarla. Sin ironía. Sin sarcasmo. Con honestidad. Ejemplo. Alguien te dice, eres demasiado serio. Nunca te relajas. Respuesta de aceptación parcial. Tienes razón, a veces soy serio. Punto. ¿Qué acaba de pasar? Desarmaste el ataque, porque no te defendiste. No dijiste no, yo sí me relajo. No buscaste ejemplos para demostrar lo contrario. Simplemente aceptaste la parte que es verdad. Y cuando haces eso, el otro no tiene cómo seguir atacando. Porque ya no hay resistencia. No hay fricción. Es como darle un golpe al aire. Y lo genial de esta técnica es que no estás mintiendo. No estás traicionándote. Solo estás reconociendo algo que puede ser cierto, sin darle más poder del que merece. Técnica 2. La despersonalización del ataque. Esto significa sacar tu identidad de la ecuación. Cuando alguien te critica, tu primer instinto es sentirte atacado personalmente, como si el comentario definiera quién eres. Pero la realidad es que la mayoría de los ataques no son sobre ti. Son sobre la frustración del otro, sobre su inseguridad, sobre su necesidad de proyectar. Entonces, en lugar de tomártelo personal, lo ves como lo que es,
Ruido. Ejemplo. Alguien te dice, no sirves para esto. Respuesta reactiva. ¿Cómo que no sirvo? ¿Quién eres tú para decirme eso? Respuesta despersonalizada. Entiendo que lo veas así. No te enganchaste. No te lo tomaste como una verdad absoluta. No permitiste que esa frase te definiera. Simplemente reconociste que esa es la perspectiva del otro. Y la dejaste ahí. Porque cuando despersonalizas, recuperas tu poder. Dejas de ser el blanco. Y te conviertes en un observador. Técnica 3. El espejo emocional. Esta es más avanzada, pero devastadora. Consiste en reflejarle al otro su propia emoción, sin juzgarla. Ejemplo. Alguien te grita, nunca me escuchas. Siempre haces lo que quieres. Respuesta reactiva. Claro que te escucho. El problema es que tú. Respuesta de espejo emocional. Baja el tono. Y dices, veo que estás molesto. Punto. No justificas. No acusas. No te defiendes. Solo nombras lo que ves. Y eso tiene un efecto psicológico profundo. Le devuelves al otro la responsabilidad de su emoción. Porque ahora ya no se trata de lo que tú hiciste o dejaste de hacer. Se trata de cómo el otro se siente. Y muchas veces, cuando alguien escucha su emoción reflejada sin juicio, se calma. Porque sienten que fueron vistos. No atacados. No desafiados. Solo vistos. Y esa es una forma de desarmar que muy pocos dominan. Ahora bien, estas 3 técnicas tienen algo en común. Ninguna busca humillar. No buscas hacer quedar mal al otro. No buscas ganarle. No buscas que se sienta pequeño. Solo buscas cortar el combustible del conflicto. Porque aquí está la verdad que nadie te dice. No tienes que destruir al otro para mantener tu posición. Puedes ser firme sin ser agresivo. Puedes ser claro sin ser hiriente. Puedes defender tu paz sin atacar la del otro. Y eso es un nivel de madurez que muy pocas personas alcanzan. Porque la mayoría vive con la creencia de que para ser fuerte, tienes que hacer sentir débil al otro. Pero eso es mentira. La verdadera fuerza está en la capacidad de no necesitar destruir para sentirte poderoso. Piensa en esto. Cuando alguien te ataca y tú respondes con más ataque, ¿qué pasa? El conflicto escala. La tensión crece. Ambos terminan heridos. Y nadie gana nada real. Pero cuando tú desarmas sin atacar, el conflicto no tiene dónde ir. Se detiene. Se desinfla. Y tú sales intacto. Eso no es debilidad. Es dominio. Así que la próxima vez que alguien te provoque, prueba esto. No busques herirlo. Busca desarmarlo. Acepta lo que puedas aceptar. Despersonaliza lo que sea proyección. Refleja su emoción sin juzgarla. Y verás cómo el poder cambia de manos. Sin gritos. Sin drama. Sin guerra. Solo claridad. Solo control. Y eso, créeme, es lo que más asusta a quien buscaba desestabilizarte. Preguntas que rompen el conflicto. Tercer principio. Y este es uno de los más subestimados. El poder de preguntar en vez de afirmar. Porque mira, cuando estás en medio de una discusión, tu instinto es declarar, afirmar, imponer tu punto. Estás equivocado. Eso no es cierto. Tú siempre haces lo mismo. Afirmaciones. Todas. Y cada afirmación es una pared. Es una postura fija. Es una invitación a la batalla. Porque cuando tú afirmas algo, el otro va a querer negar. Va a querer refutar. Va a querer demostrar que tú eres el equivocado. Y ahí se forma el choque. Pero cuando preguntas, todo cambia. Una pregunta no cierra. Abre. No impone. Invita. No ataca. Expone. Y lo más poderoso de todo, una pregunta devuelve la carga emocional al otro. Déjame explicarte esto. Cuando alguien te lanza un ataque verbal, está poniendo la carga sobre ti. Espera que tú te defiendas, que tú te justifiques, que tú cargues con el peso de responder. Pero si tú, en lugar de defenderte, haces una pregunta, la carga vuelve a él. Ahora es el quien tiene que pensar, quien tiene que explicarse, quien tiene que justificar su postura. Y la mayoría de las veces no puede, porque los ataques suelen venir del impulso, no de la reflexión. Y cuando obligas a alguien a reflexionar sobre lo que acaba de decir, muchas veces se da cuenta de que no tenía fundamento. Veamos ejemplos concretos. Ejemplo 1. Alguien te dice, nunca cumples lo que prometes. Respuesta reactiva. ¿Cómo que nunca? Yo siempre cumplo. ¿Tú eres el qué? Respuesta con pregunta. ¿A qué te refieres exactamente? Pausa.
Ahora el otro tiene que ser específico. Tiene que recordar. Tiene que justificar esa palabra tan absoluta. Nunca. Y muchas veces, cuando intentan hacerlo, se dan cuenta de que exageraron, de que generalizaron, de que hablaron desde la emoción, no desde los hechos. Ejemplo 2. Alguien te dice, eres egoísta. Respuesta reactiva. ¿Yo egoísta? Tú eres el que nunca piensa en los demás. Respuesta con pregunta. ¿Qué te hace pensar eso? De nuevo, pausa. Ahora el otro tiene que explicar. Tiene que dar ejemplos. Tiene que construir un argumento. Y tú no has dicho nada. No te has defendido. Solo has abierto un espacio para que el otro se exponga. Ejemplo 3. Alguien te dice, no te importa nadie más que tú. Respuesta reactiva. Eso no es verdad. Yo siempre estoy ayudando a... Respuesta con pregunta. ¿Por qué dices eso? Otra vez, devuelves la responsabilidad. Porque cuando tú te defiendes, estás aceptando que tienes algo que defender. Estás validando el ataque. Pero cuando preguntas, no estás validando nada. Solo estás pidiendo claridad. Y eso es muy diferente. Ahora bien, estas preguntas tienen que cumplir 3 condiciones para ser efectivas. 1. Tienen que ser calmadas. No pueden sonar agresivas. No pueden tener sarcasmo. No pueden ser trampas disfrazadas. Porque si preguntas con tono de desafío, el otro lo va a sentir como un ataque. Y va a reaccionar defensivamente. Pero si preguntas con genuina calma, con curiosidad real, el otro baja la guardia. 2. Tienen que ser directas. Nada de rodeos. Nada de preguntas retóricas complicadas. Solo, ¿a qué te refieres? ¿Por qué dices eso? ¿Qué te hace pensar eso? Simples, claras, imposibles de malinterpretar. 3. Tienen que ser sin ironía. Esto es crucial, porque si preguntas con ironía, pierdes todo el poder. La ironía es una forma de ataque encubierto, y el otro lo va a sentir. Pero si preguntas con honestidad, sin segundas intenciones, obligas al otro a enfrentar su propia afirmación. Y eso es lo que rompe el conflicto. Porque la mayoría de los ataques verbales no resisten el escrutinio. Son emocionales. Son impulsivos. Son vagos. Pero cuando tú pides claridad, esa vaguedad se desmorona. Ahora, déjame mostrarte el antes y después de una situación real. Imagina que estás en el trabajo. Un compañero te dice delante de otros: siempre llegas tarde a las reuniones. No respetas el tiempo de nadie. ¿Cómo que siempre? Llegué tarde una vez porque hubo tráfico. Tú también has llegado tarde. ¿O ya se te olvidó? Ahí perdiste. Estás justificándote. Estás contraatacando. Estás en modo defensa. ¿Siempre? Solo eso. Dejas que la palabra cuelgue en el aire. El otro siente la presión. Porque siempre es una exageración. Y ahora tiene que sostenerla. Y si sigue atacando, puedes preguntar: ¿cuántas veces he llegado tarde? Ahora lo obligas a ser específico, a recordar, a pensar, y la mayoría de las veces no puede dar una respuesta sólida, porque estaba hablando desde la emoción, no desde los hechos. Y tú acabas de exponer eso, sin atacar, sin defenderte, solo con una pregunta. Eso es poder real. Porque mira, las afirmaciones crean conflicto. Las preguntas crean reflexión. Las afirmaciones cierran conversaciones. Las preguntas las abren. Las afirmaciones te ponen en riesgo. Las preguntas ponen al otro en evidencia. Y cuando dominas el arte de preguntar, te vuelves inaccesible. Porque ya no juegas el juego del ataque y la defensa. Juegas el juego de la claridad. Y en ese juego, tú siempre ganas. Así que empieza a practicar esto. La próxima vez que alguien te lance un ataque, no respondas. Pregunta. No declares. Invita a que el otro se explique. Y verás cómo el 80% de los ataques se desinflan solos. Porque no tenían sustancia. Solo emoción. Y cuando tú no alimentas esa emoción con tu reacción, se evapora. Eso es lo que hace un maestro de la palabra. No pelea. No se defiende. Solo pregunta. Y deja que la verdad haga el resto. El silencio como respuesta final. Cuarto principio. Y este es el más difícil de dominar. El silencio como respuesta final. Porque vivimos en una cultura que te dice que el silencio es debilidad, que quedarse callado es perder, que si no respondes, el otro ganó. Pero eso es mentira. El silencio, usado correctamente, es la forma más poderosa de respuesta que existe. No es pasividad, no es miedo, no es evasión.
Es una decisión consciente de no alimentar algo que no merece tu energía. Pero ojo, no todo silencio es igual. Hay dos tipos de silencio, y tienes que saber distinguirlos. Silencio débil es el que nace del miedo, del no saber qué decir, de la parálisis emocional. Te quedas callado porque te bloqueaste, porque tienes miedo de decir algo incorrecto, porque no confías en ti mismo. Y ese silencio se siente. El otro lo percibe y lo interpreta como victoria. Ese no es el silencio del que hablo. Silencio fuerte es el que nace de la elección, de la claridad, del poder interno. Te quedas callado porque decidiste que esa persona, ese comentario, esa situación, no merece tu palabra. Y ese silencio también se siente. El otro lo percibe y lo interpreta como lo que es, indiferencia controlada. Y no hay nada más devastador para alguien que busca provocarte que tu completa falta de reacción. Porque cuando tú respondes, le das importancia, le das atención, le das validación. Pero cuando te quedas en silencio, le dices algo muy claro sin usar palabras. No eres lo suficientemente importante para mí. Y eso duele más que cualquier insulto. Ahora bien, ¿cuándo usar el silencio? Déjame darte criterios claros. Usa el silencio cuando el ataque es repetitivo. Si alguien siempre dice lo mismo, siempre te provoca con el mismo tema, ya respondiste antes. Ya diste tu postura. No necesitas repetirte. No necesitas justificarte de nuevo. Simplemente cállate y deja que tu silencio sea la respuesta. Porque cada vez que vuelves a explicarte, pierdes poder. Le dices al otro que todavía te afecta, que todavía necesitas defenderte. Pero cuando te callas, le dices, ya no juego a esto. El otro solo busca pelea. Hay personas que no quieren diálogo, quieren conflicto. No importa lo que digas. Van a torcer tus palabras. Van a malinterpretar. Van a atacar. Entonces, ¿para qué hablar? Hablar con alguien que no escucha es desperdiciar tu energía. Y el silencio es la forma más clara de decir, no voy a alimentar esto. La conversación ya no tiene sentido. Cuando el otro está hablando desde la emoción desbordada. Cuando ya no hay lógica. Cuando cada palabra es un ataque sin fundamento. Ahí, el silencio es tu mejor herramienta. Porque no puedes razonar con alguien que no está en modo racional. Solo puedes retirarte. Y el silencio es la forma más digna de hacerlo. Responder te debilitaría. A veces, hablar es entrar en un terreno donde no tienes nada que ganar. Imagina que alguien te acusa de algo absurdo, algo que ni siquiera merece ser refutado. Si respondes, le das credibilidad a la acusación. Le dices al mundo, esto es lo suficientemente serio como para que yo me defienda. Pero si te quedas en silencio, la acusación muere sola. Porque algo absurdo que no recibe atención, pierde fuerza. Ahora bien, el silencio también tiene tipos estratégicos. Déjame explicártelos. Silencio estratégico. Este es el que usas en medio de una conversación. No es permanente. Es una pausa. Alguien te dice algo provocador. Y tú, te quedas en silencio. 2 segundos. 5 segundos. 10. Y ese silencio hace algo poderoso. Obliga al otro a llenar el vacío. La mayoría de las personas no soportan el silencio. Les incomoda. Les genera ansiedad. Entonces hablan. Explican. Se justifican. Se delatan. Y mientras ellos hablan, tú escuchas. Observas. Aprendes. Porque en ese silencio, el otro te está mostrando quién es realmente. Silencio definitivo. Este es el que marca el final. El que dice, ya no hay conversación aquí. No es una pausa. Es un punto final. Alguien insiste. Ataca. Provoca. Y tú simplemente no respondes. Nunca más. No bloqueas con drama. No explicas porque ya no hablarás. Solo dejas de responder. Y ese silencio es permanente. Y créeme, eso tiene un impacto psicológico brutal en el otro. Porque el ser humano necesita cierre. Necesita respuesta. Necesita saber que fue escuchado. Pero cuando tú te niegas a dar eso, lo dejas en un vacío. Y ese vacío es tu victoria. Ahora, hablemos del error más común con el silencio. Sentirte obligado a explicarte. Esto arruina todo. Te quedas en silencio. Y luego, horas o días después, sientes la necesidad de explicar por qué no respondiste. Es que no dije nada por qué. Y ahí perdiste. Porque el silencio solo funciona si es completo. Si es firme. Si no viene acompañado de justificaciones posteriores. Cuando explicas tu silencio,
Le quitas poder. Porque le dices al otro, mira, me importó tanto que ahora te voy a explicar por qué no hablé. Pero eso contradice el silencio mismo. Si decides callar, calla completamente. No des explicaciones. No busques que el otro entienda. El silencio no necesita ser entendido. Solo necesita ser sostenido. Aquí va una frase que quiero que guardes. El sabio no discute con quien no puede entender. Y eso no es arrogancia. Es claridad. Porque hay personas que no tienen la capacidad de escucharte. No tienen la apertura mental. No tienen la madurez emocional. Y discutir con ellas es como gritarle a una pared. Puedes hacerlo, pero la pared no cambiará. Y tú solo terminarás agotado. Entonces, ¿para qué? El silencio es reconocer esa realidad. Y elegir tu paz por encima de la necesidad de tener razón. Porque tener razón no vale nada si te cuesta tu tranquilidad. Y créeme, la mayoría de las discusiones que evitas con silencio no valen tu paz. Veamos un ejemplo real. Imagina que alguien en redes sociales te ataca. Te escribe un comentario ofensivo. Busca provocarte. Opción A, respondes. Te defiendes. Entras en un intercambio largo. Terminas frustrado. Pierdes tu tiempo. Opción B, no respondes. Ni siquiera le das like. Ni siquiera borras el comentario. Solo lo ignoras por completo. ¿Qué pasa? El atacante esperaba tu reacción. Esa era su recompensa. Tu atención. Pero cuando no la recibe, se queda con las manos vacías. Y tú sigues con tu vida. Intacto. Ese es el poder del silencio. Ahora, otro ejemplo. En persona, alguien en tu familia te dice algo hiriente en una cena. Algo que busca avergonzarte delante de otros. Opción A, respondes. Defiendes. Creas una escena. Arruinas la cena. Opción B, te quedas en silencio. Miras a la persona. Y luego sigues comiendo. Sin enojo. Sin drama. Solo indiferencia. Y esa indiferencia es más poderosa que cualquier respuesta. Porque le dice al otro, no me afectas. Y le dice a los demás presentes, no necesito validación. No necesito defenderme. Y eso es autoridad pura. Ahora bien, sé lo que estás pensando. Pero si me quedo callado, pensarán que acepté lo que dijeron. Y aquí está la verdad. La gente piensa lo que quiere pensar. No importa lo que hagas. Si respondes, algunos pensarán que eres agresivo. Si te callas, algunos pensarán que eres débil. No puedes controlar lo que otros piensan. Pero sí puedes controlar tu energía, tu paz, tu claridad interna. Y cuando eliges el silencio desde el poder, no desde el miedo, estás cuidando eso. No estás renunciando. No estás sometiéndote. Estás eligiendo con inteligencia. Porque el silencio no es la ausencia de poder. Es la concentración del poder. Es todo tu control condensado en una decisión. No participar. Y eso es lo que más asusta a quien busca desestabilizarte. Porque te esperaba en el ring. Pero tú nunca entraste. Y sin tu participación, no hay pelea. Así que empieza a practicar esto. La próxima vez que alguien te provoque, pregúntate, ¿merece esto mi palabra? Y si la respuesta es no, quédate en silencio. No por miedo, no por debilidad, sino por respeto hacia ti mismo. Porque tu palabra tiene valor. Y no puede ser entregada a cualquiera. Solo a quien realmente merece escucharla. Esa es la mentalidad del estoico. Y esa es la mentalidad que te hará invencible. Marcar límites sin agresión. Quinto principio. Y este es el que separa a los que tienen poder real de los que solo fingen tenerlo. Marcar límites sin agresión. Porque una cosa es callar. Otra es permitir. Una cosa es no reaccionar a cada provocación. Otra es dejar que te falten el respeto. Y aquí es donde mucha gente se confunde. Creen que ser estoico es aguantar todo. Ser paciente con todo. Aceptar todo. Pero eso no es estoicismo. Eso es sumisión. El estoico no permite que lo pisoteen. Solo elige sus batallas con inteligencia. Y cuando algo cruza una línea clara, actúa. Sin dudar. Sin titubear. Pero no actúa con agresión. Actúa con firmeza. Y esa es una diferencia brutal. Agresión es emocional. Es reactiva. Es un intento de herir al otro porque te hirieron a ti. Hablas fuerte. Atacas. Buscas hacer sentir mal al otro. Y eso te debilita. Porque estás fuera de control. Firmeza es racional. Es deliberada. Es una declaración clara de lo que aceptas y lo que no. Hablas con calma. No atacas. Solo marcas una línea. Y la sostienes.
Y eso te fortalece, porque estás en total control. Veamos la diferencia en acción. Imagina que un amigo hace un comentario que cruza tu límite. Algo sobre tu familia, tu pareja, algo íntimo que no debió tocar. Respuesta agresiva. ¿Cómo te atreves a hablar de eso? ¿Quién te crees que eres? No vuelvas a mencionar eso o verás. Ahí perdiste. Estás alterado. Estás amenazando. Estás en modo defensa agresiva. Respuesta firme. Pausa. Contacto visual. Y dices con calma. No voy a hablar de eso contigo. Punto. Nada más. No gritas. No amenazas. No explicas. Solo marcas el límite. Y si el otro insiste, repites exactamente lo mismo. Con el mismo tono. La misma calma. No voy a hablar de eso contigo. Y si sigue insistiendo, silencio total. O te retiras físicamente. Pero no entras en justificaciones. No entras en discusiones sobre por qué ese es tu límite. Porque un límite no se negocia. Se declara. Ahora bien, ¿cómo decir no sin justificarte? Este es uno de los ejercicios más difíciles. Porque hemos sido entrenados para justificar cada no. No puedo porque tengo que. No quiero porque estoy. Como si el no solo fuera válido si viene con una razón aprobada por el otro. Pero esa es una creencia limitante. Tú, no necesita razones. Solo necesitas ser dicho. Ejemplo, alguien te pide un favor que no quieres hacer. ¿Me prestas tu auto este fin de semana? Respuesta justificada. No puedo porque lo voy a usar y además tengo que hacer unas cosas y no sé si va a estar disponible. Ahí perdiste. Estás dando excusas. Y cada excusa es una invitación a que el otro las desmonte. Ah, pero si no lo usas el sábado por la mañana, me lo prestas solo esa mañana. Y ahora estás atrapado. Porque tu no fue firme. Fue condicional. Respuesta firme. No va a ser posible. Pausa. Punto. No explicas. No justificas. No das motivos. Solo un no claro. Y si el otro insiste, ¿por qué no? Respondes, ¿por qué no? O simplemente, no me siento cómodo con eso. Y ya, no das más información. Porque cuando justificas, abres la puerta a la negociación, a la manipulación, a la presión. Pero cuando solo dices no, cierras esa puerta. Y el otro tiene dos opciones, aceptarlo o insistir. Si insiste, simplemente repites tu no. Con calma, sin enojarte. Y eventualmente, entenderá que no hay nada que hacer. Ahora, hablemos de las frases de límite. Estas son frases cortas, claras e irrebatibles. Son tus herramientas para marcar territorio sin entrar en guerra. Aquí van. Frase 1. No voy a discutir esto contigo. Úsala cuando alguien insiste en un tema que ya cerraste. Cuando quieren arrastrarte a una discusión que no tiene fin. No es agresiva. Solo es clara. Frase 2. Eso no es algo que vaya a hacer. Úsala cuando alguien te pide algo que va contra tus valores, tu tiempo o tu paz. No necesitas explicar por qué. Solo declaras que no lo harás. Frase 3. No me parece apropiado hablar de eso. Úsala cuando alguien mete temas personales que no le corresponden. Cuando traspasan límites de intimidad. De nuevo, no justificas. Solo marcas la línea. Frase 4. Entiendo que lo veas así, pero mi decisión está tomada. Úsala cuando alguien intenta cambiar tu mente después de que ya decidiste. Reconoce su perspectiva, pero no la aceptas como determinante de tu elección. Frase 5. Necesito que respetes esto. Úsala cuando alguien cruza repetidamente un límite que ya pusiste. Es directo, es claro, y pone la responsabilidad en el otro. Ahora veamos estas frases en contexto. Situación 1. En el trabajo. Un jefe o compañero te pide que hagas horas extra. Otra vez. Y ya lo has hecho demasiadas veces. Puedes quedarte hoy después de hora. Respuesta firme. No va a ser posible. Pero es importante. Entiendo que sea importante, pero no voy a poder quedarme. ¿Por qué no? Tengo compromisos que no puedo mover. No das detalles. No te justificas. Solo mantienes tu límite. Situación 2. En la familia. Un familiar quiere opinar sobre tus decisiones personales. Sobre tu pareja, tu carrera, tu forma de vivir. Deberías dejar ese trabajo y... Respuesta firme. No voy a discutir mis decisiones contigo. Solo te estoy dando un consejo.
Entiendo, pero no es algo que quiera hablar. Y si insiste, silencio. O te retiras de la conversación. Situación 3. En una amistad. Un amigo te pide dinero prestado. Y sabes que no te lo va a devolver. O simplemente no quieres prestarlo. ¿Me prestas para? Respuesta firme. No voy a poder ayudarte con eso. Pero yo siempre te he ayudado. Lo sé. Pero esta vez no puedo. No entras en justificaciones económicas. No explicas tus finanzas. Solo dices no. Ahora, lo más importante de todo esto. Un límite solo funciona si lo sostienes. No sirve de nada poner un límite si luego lo abandonas. Si luego cedes por culpa, por presión, por miedo a perder la relación. Porque cuando cedes, el otro aprende que tus límites son negociables. Y la próxima vez, presionará más. Entonces, si pones un límite, sosténlo. Cueste lo que cueste. Porque tu límite no es para controlar al otro. Es para protegerte a ti. Y si alguien no puede respetar tus límites, esa es información valiosa. Te está diciendo quién es. Y qué tan importante eres para esa persona. Y a veces, poner un límite significa perder una relación. Y está bien, porque una relación que solo funciona si tú no tienes límites, no es una relación sana. Es dependencia, es manipulación, es desequilibrio, y tú mereces mejor que eso. Así que practica esto. Empieza con límites pequeños, en situaciones cotidianas. Practica decir no sin justificarte. Practica marcar líneas con calma. Practica sostener tus decisiones aunque el otro insista. Y con el tiempo, esto se volverá natural. Y cuando llegue el momento importante, cuando alguien realmente cruce una línea grave, ya tendrás el músculo desarrollado. No dudarás, no titubearás, solo marcarás el límite, y lo sostendrás, con firmeza, sin erección. Y eso, amigo mío, es autoridad real, porque la autoridad no viene de gritar, ni de amenazar, ni de pelear, viene de saber quién eres, de conocer tus límites, y de no negociarlos. Eso es lo que hace que los demás te respeten. No porque te teman, sino porque saben que contigo las líneas son claras. Y esa claridad es poder puro. Entrenamiento mental estoico. Ahora llegamos a la parte que lo sostiene todo. Porque puedes saber los principios. Puedes entender las técnicas. Pero si tu mente no está entrenada, fallarás en el momento crítico. Porque cuando alguien te ataca, cuando te provocan, cuando sientes esa emoción subiendo por tu pecho, no tienes tiempo de pensar en la teoría. Solo puedes actuar desde lo que ya está entrenado. Y por eso necesitas una rutina diaria de entrenamiento mental. No es complicado, no requiere horas, pero sí requiere constancia. Y si lo haces bien, en pocas semanas notarás un cambio radical en cómo respondes a la vida. Aquí está la rutina. Paso 1. Observación matutina. 5 minutos. Cada mañana, antes de empezar tu día, haz esto. Siéntate, en silencio, sin distracciones, y pregúntate, ¿qué situación me puede desestabilizar hoy? Piensa en tu día, en las personas que vas a ver, en las conversaciones que podrías tener. ¿Hay alguien que suele provocarte? ¿Hay alguna situación tensa? ¿Hay algo que te genera ansiedad? Identifícalo, y luego visualízalo. Imagina la escena. Ve a esa persona frente a ti. Escucha lo que podría decir. Y ahora, ensaya mentalmente tu respuesta. No desde el impulso, sino desde la calma. ¿Qué dirías? ¿Cómo lo dirías? ¿O simplemente te quedarías en silencio? Toma esa decisión ahora, en la mañana, con la mente fresca, porque cuando llegue el momento real, ya no será una sorpresa. Ya lo habrás vivido mentalmente. Y eso te da una ventaja brutal. Los estoicos llamaban a esto premeditación de adversidades. No es pesimismo, es preparación. Porque la vida no te va a preguntar si estás listo. Simplemente te va a lanzar situaciones. Y si ya las ensayaste mentalmente, respondes mejor. Paso 2. Pausa consciente durante el día. Esto es lo que te salva en el momento. Cada vez que sientas una emoción fuerte durante el día, aplica esto. Primero, identifica la emoción. Nómbrala. Estoy sintiendo rabia. Estoy sintiendo frustración. Solo nombrarla ya reduce su poder, porque pasa de ser algo que te controla a algo que observas. Segundo, respira. Una respiración profunda, lenta, consciente. Llena los pulmones. Aguanta un segundo. Suelta despacio.
Esto activa tu sistema nervioso parasimpático. Es fisiología básica. Te calma. Tercero, pregúntate, ¿cómo quiero responder a esto? No qué siento ganas de hacer, sino cómo quiero responder. Porque tus ganas son impulsivas, pero tu elección es consciente. Y solo cuando eliges conscientemente, tienes poder. Haz esto cada vez, sin excepción, antes de responder un mensaje molesto, antes de contestar una provocación, antes de tomar una decisión emocional. Pausa, identifica, respira, elige. Con el tiempo, esto se vuelve automático. Y tu vida cambia. Paso 3. Revisión nocturna, 10 minutos. Este es el ejercicio que más impacto tiene a largo plazo. Cada noche, antes de dormir, revisa tu día. Pregúntate, ¿en qué momento reaccioné mal hoy? No te juzgues, solo observa. ¿Dijiste algo que no debiste? ¿Respondiste desde el impulso? ¿Te enganchaste en una discusión innecesaria? Identifica ese momento. Y ahora, reprodúcelo en tu mente. Pero cambia tu respuesta. ¿Cómo hubiera sido mejor responder? ¿Qué debiste decir? ¿O qué debiste callar? Visualiza la versión mejorada de ese momento y grábala en tu mente, porque cada vez que haces esto, estás reescribiendo el patrón. Estás entrenando a tu cerebro para que la próxima vez actúe diferente. Los estoicos hacían esto todas las noches. Marco Aurelio lo escribió en sus meditaciones. No buscaba perfección, buscaba mejora constante. Y eso es lo que tú harás también. Ahora, conectemos esto con la filosofía estoica directamente. De Marco Aurelio aprendemos. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Reconoce esto y encontrarás fuerza. No puedes controlar lo que otros dicen. No puedes controlar cómo te tratan. No puedes controlar las circunstancias. Pero puedes controlar cómo respondes. Y ese es tu único poder real. Entonces, deja de desperdiciar energía intentando cambiar lo que no puedes. Y enfócate completamente en lo que sí puedes. Tu reacción. De Epicteto aprendemos. No son los eventos los que te perturban, sino tu juicio sobre ellos. Piensa en esto. Alguien te insulta. El insulto en sí son solo palabras. Sonidos, aire vibrando. Lo que te hiere no es el insulto. Es el significado que tú le das. Es el juicio que haces. Esto es terrible. Esto no debería pasar. Esto me define. Pero si cambias el juicio, cambia todo. Esto es solo la opinión de alguien. No es la verdad. No me define. Y el insulto pierde poder. Entonces, la clave no es evitar situaciones difíciles. Es entrenar tu juicio sobre ellas. De Séneca aprendemos. El hombre sabio nunca se perturba. Acepta lo que viene con ecuanimidad. No es que el sabio no sienta. Siente, pero no se deja arrastrar. Siente la rabia, pero no actúa desde ella. Siente la tristeza, pero no se ahoga en ella. Y eso es lo que tú entrenas con estos ejercicios. No eliminas las emociones. Las reconoces, las observas, y luego eliges qué hacer con ellas. Ahora, quiero darte un ejercicio adicional. Uno poderoso. Ejercicio. El diálogo interno estoico. Cada vez que te enfrentes a una situación difícil, habla contigo mismo, en tu mente, con estas frases. Esto no está bajo mi control. Solo mi respuesta lo está. Esta emoción pasará. No soy mi emoción. Puedo elegir cómo responder. Y elijo la calma. Son recordatorios, anclas mentales. Y cuando lo repites suficientes veces, se vuelven creencias. Y cuando se vuelven creencias, cambian tu vida. Porque mira, la mayoría de las personas viven en piloto automático. Reaccionan sin pensar. Responden sin elegir. Pero tú ya no serás la mayoría. Tú serás alguien que observa, que elige, que controla, no porque reprimes, sino porque entrenaste. Y esa es la diferencia entre un estoico y cualquier otra persona. No es que el estoico no enfrente desafíos. Los enfrenta como todos, pero los enfrenta con una mente entrenada, con una perspectiva clara, con herramientas mentales que funcionan. Y por eso sale victorioso. No siempre en el resultado externo, pero siempre en su paz interna. Y al final del día, esa es la única victoria que importa. Así que empieza hoy. Observación matutina. Pausa consciente. Revisión nocturna. 3 pasos. Todos los días. Y en un mes, no serás la misma persona. No porque cambies tu esencia,
sino porque liberarás tu verdadero poder, el poder que siempre estuvo ahí, esperando ser entrenado. Hemos llegado al final, pero este no es realmente un final, es un comienzo, porque ahora tienes algo que la mayoría nunca tendrá, un mapa claro de cómo responder sin perder poder. Repasemos lo esencial, no como lista, sino como comprensión profunda. Primero aprendiste que el error más grande al responder es hacerlo desde el ego herido, desde la necesidad de validación, desde el impulso emocional. Y entendiste que el verdadero poder no está en ganar discusiones, está en controlar tu reacción. Porque el que controla su reacción, controla la situación. Luego descubriste el primer principio, responder desde la calma intencional. Que una respuesta poderosa es lenta, breve y segura. Que no necesitas llenar el silencio con palabras nerviosas. Que cuando respondes desde la calma, desarmas cualquier ataque. El segundo principio te mostró cómo desarmar sin atacar. Aprendiste la aceptación parcial, la despersonalización, el espejo emocional. Y entendiste algo fundamental. No tienes que destruir al otro para mantener tu posición. Puedes ser firme sin ser agresivo. Claro sin ser hiriente. El tercer principio te dio el poder de las preguntas. Que cuando preguntas en vez de afirmar, devuelves la carga emocional al otro. Los obligas a pensar, a justificarse, a enfrentar sus propias palabras. Y aprendiste que las mejores preguntas son calmadas, directas y sin ironía. El cuarto principio te reveló el silencio como respuesta final. Que no todo ataque merece tu palabra. Que el silencio, usado correctamente, es la forma más poderosa de respuesta. Y que hay una diferencia brutal entre el silencio débil y el silencio fuerte. El quinto principio te enseñó a marcar límites sin agresión. Que tu no necesita justificaciones. Que un límite no se negocia, se declara. Que la firmeza sin agresión es autoridad real. Y finalmente, recibiste el entrenamiento mental estoico. La rutina que sostiene todo. Observación matutina, pausa consciente, revisión nocturna. Porque saber no es suficiente. Tienes que entrenar. Ahora bien, quiero que entiendas algo muy importante. Todo esto que aprendiste hoy no te hará invulnerable a los ataques. No te hará inmune al dolor. No eliminará el conflicto de tu vida. Pero te hará algo mucho mejor. Te hará dueño de ti mismo. Y cuando eres dueño de ti mismo, el mundo externo pierde su poder sobre ti. Pueden atacarte, pero no pueden desestabilizarte. Pueden provocarte, pero no pueden controlarte. Pueden herirte, pero no pueden destruirte. Porque tu centro está intacto. Tu mente está entrenada. Tu poder está dentro. Y eso es lo que significa ser estoico en el mundo moderno. No es ser frío. No es ser indiferente. No es reprimir emociones. Es ser consciente. Es elegir. Es responder desde el lugar correcto. Ahora, aquí está el mensaje final que quiero dejarte. No necesitas la última palabra. Necesitas la mente correcta. La última palabra es ego. Es validación externa. Es una victoria vacía. Pero la mente correcta es poder. Es paz interna. Es victoria real. Y cuando tienes la mente correcta, ya no importa quién dijo qué. Ya no importa quién ganó la discusión. Ya no importa si tuviste la frase perfecta. Solo importa que mantuviste tu integridad, que conservaste tu paz, que actuaste desde quien realmente eres. Y eso, amigo mío, es lo único que importa. Porque al final del día, al final de tu vida, nadie va a recordar las discusiones que ganaste. Pero tú sí recordarás cómo te sentiste, cómo viviste, cómo respondiste. Y si viviste desde impulso, desde la reacción, desde el ego, te quedarás con arrepentimientos. Pero si viviste desde la calma, desde la elección, desde el poder interno, te quedarás con paz. Y la paz es el verdadero triunfo. Así que te dejo con esto. A partir de hoy, cada vez que alguien te provoque, recuerda todo lo que aprendiste aquí. No como técnicas, sino como forma de ser. Sé la persona que no necesita defenderse de cada ataque. Sé la persona que elige con inteligencia cuándo hablar y cuándo callar. Sé la persona que desarma sin destruir. Sé la persona que pregunta en vez de acusar. Sé la persona que marca límites con firmeza, no con agresión. Sé la persona con la mente entrenada. Porque esa persona es invencible. No porque nunca pierde, sino porque nunca se pierde a sí misma. Y eso es lo que los estoicos sabían hace 2000 años. Y eso es lo que tú sabes ahora. Ahora ve, practica, entrena, vive esto. Y cuando vuelvas dentro de un tiempo, ya no serás quien eras. Serás alguien más fuerte, más calmado, más consciente,
Alguien que domina el arte de responder sin perder poder. Y ese alguien cambiará tu vida. Despedida y llamado a la acción. Gracias por llegar hasta aquí. Sé que fueron 2 horas. Sé que fue intenso. Sé que tal vez en algunos momentos te sentiste confrontado. Pero si llegaste hasta el final, es porque algo en ti está listo para el cambio. Y eso es poderoso. Ahora, necesito que hagas algo. No dejes que esto se quede solo en información. No permitas que esto sea solo un vídeo más que viste y olvidaste. Toma una decisión. Hoy, ahora, elige uno de los principios que viste aquí. Uno solo, el que más resuene contigo. Y practícalo durante una semana. Solo uno. Si elegiste la calma intencional, practica la pausa de 3 segundos. Todos los días. Si elegiste desarmar sin atacar, practica la aceptación parcial. En cada conversación difícil. Si elegiste las preguntas, usa preguntas en vez de afirmaciones. Cada vez que puedas. Si elegiste el silencio, practica callar cuando no merece tu palabra. Si elegiste los límites, marca uno. Claro, firme, y sosténlo. Solo uno, una semana. Y luego, si quieres, déjame un comentario contándome cómo te fue. ¿Qué cambiaste? ¿Qué notaste? ¿Qué aprendiste? Porque esto no es solo un canal. Es una comunidad de personas que están construyendo poder interno. Y tu experiencia puede inspirar a alguien más. Ahora, si este video te sirvió, si cambió algo en ti, te pido 3 cosas. Primero, dale like. Ayuda a que más personas lo encuentren. Segundo, suscríbete al canal, porque vamos a seguir profundizando en estos temas. En cómo vivir con más poder, más claridad, más paz. Y tercero, compártelo. Con alguien que lo necesite. Con alguien que se queda callado en las discusiones y luego se arrepiente. Con alguien que reacciona desde el impulso y quiere cambiar eso. Porque este conocimiento no sirve de nada si se queda guardado. Tiene que moverse. Tiene que llegar. Tiene que transformar. Y tú puedes ser parte de eso. Ahora sí, hasta aquí llegamos. Pero recuerda, no necesitas la última palabra. Necesitas la mente correcta. Y ahora la tienes. Nos vemos en el próximo video. Estoicismo mental para estoicos.